Buenos días, chicos y chicas. Hoy vamos a ver el tema número 2, titulado Evolución de la Administración y el papel del administrador. Voy a hacer la presentación en este momento. Bien, comenzamos con el tema 2. Como ya les dije, versa sobre la teoría administrativa, su evolución y sobre el papel del administrador. Bueno, vamos a analizar primero los enfoques de la administración. El primer enfoque es la administración científica, también llamada clásica. Él tiene sus representantes. Sus representantes fueron Frederick Taylor, Henry Gantt y Henry Fayol. Esta corriente se le llama administración científica por la racionalización que hace de los métodos de ingeniería aplicados a la administración y debido a que se desarrolla investigaciones experimentales orientadas al rendimiento del obrero. Quiere decir que esta ciencia surge de adaptar procesos de ingeniería a la administración de la empresa a través de evaluar el rendimiento del obrero, es decir, volver más eficaz y menos costoso el proceso de producción en la empresa. También podemos mencionar que existen algunos autores que consideran que es un error llamar ciencia a una serie de principios que carecen de bases fisiológicas y psicológicas, argumentando que es un método no perfeccionado para aumentar al máximo rendimiento de la mano de obra a través del uso del tiempo. Por lo tanto, la principal objeción que se le impuso a esta escuela, la principal desventaja, era la preponderancia que se otorga al éxito económico en lugar del bienestar físico y mental de los obreros. Entre los creadores de esta corriente, como les mencioné anteriormente, estaba Frederick Wilson Taylor, los esposos Gilbert y Henry L. Gantt, quienes a principios del siglo pasado en los Estados Unidos determinaron las bases de la administración científica. Por lo tanto, podemos mencionar, conceptualizar de la administración científica o clásica, como les decía anteriormente, la racionalización, es decir, volver más eficaz y menos costoso un proceso de producción que hace de los métodos de ingeniería aplicados a la administración y debido a que se desarrolla investigaciones experimentales orientadas hacia el rendimiento. El primer representante, Frederick Taylor, nacido en 1856 y fallecido en 1915. ¿Quién fue él? Se le cataloga como el padre de la administración, por eso su escuela se llama Administración Científica, porque fue la primera conceptualización científica que se le da a la administración de la adaptación de los procesos de producción de ingeniería adaptados a evaluar el rendimiento del obrero. Se le llama padre de la administración también por haber investigado de forma sistemática el trabajo humano y haber aplicado al estudio de las operaciones fabriles, sobre todo en el área de la producción, el método científico. ¿Qué encontró cuando hizo la propuesta? No existe ningún sistema efectivo de trabajo, no había incentivos económicos para que los obreros mejoraran su trabajo, las decisiones eran tomadas militar y empíricamente más que por conocimiento científico, o sea, se le pagaba por horas trabajadas, pero no se le tomaba en cuenta su rendimiento personal, sus sentimientos, sus emociones, sus actitudes, sus capacidades, sus habilidades, no se le tomaba en cuenta nada de eso. Solamente se le pagaba por su trabajo. Los trabajadores eran incorporados al trabajo sin tomar en cuenta sus habilidades y actitudes. Por lo tanto, se le planteó también, él planteó estudiar los tiempos y movimientos en el trabajo. Como consecuencia de esta observación, él plantea esos mecanismos. Ahora, ¿cuáles fueron sus principales aportaciones dentro de esta escuela? Las principales aportaciones fueron determinar tiempos y movimientos. Quiere decir que estos estudios consistieron en analizar escrupulosamente el tiempo que debería tomar una máquina o un trabajador para efectuar un proceso dado. Quiere decir que de aquí parte el concepto hombre-máquina, es decir, determinar el tiempo y movimiento que hace la máquina para producir
Igualmente, determinar el tiempo y los movimientos que hace el obrero para producir. De ahí que el análisis sería hombre-máquina. Ahora bien, existen procesos, pero principios que aportó esta escuela, sobre todo a nivel de la dirección de operaciones, los cuales fueron los siguientes. Selección científica y preparación del operario. En este caso, a cada trabajador se le debe asignar las tareas más elevadas que él puede desarrollar de acuerdo a sus actitudes. Establecimiento de cuotas de producción. Cada trabajador deberá cubrir por lo menos una cuota en porcentaje de producción establecida en su área. Por decir algo, vas a elaborar 2 pares de zapatos en 1 hora. Allí está la cuota de producción. Entonces, si él trabaja 8 horas, entonces serían 16 pares de zapatos en las 8 horas. Otro principio fue proporcionar incentivos salariales. En este caso, a cada trabajador que exceda con el mínimo de producción requerida, se le beneficiará con un incentivo económico como excedente. Es decir, si él en 8 horas puede elaborar, según la meta establecida, 16 pares de zapatos, puede elaborar 20, se le pegará adicionalmente con un incentivo salarial porque incrementó la eficiencia en cuanto a la producción de zapatos. La planificación centralizada, Taylor sostenía que la planificación debería ser realizada exclusivamente por directivos, debido a su gran importancia. Por lo tanto, quienes deben planificar las operaciones, las estrategias, las actividades, son los dueños de la empresa, los directivos. Y el trabajo operativo, dárselo a los obreros, el trabajo mecanicista, dárselo a los obreros. Por lo tanto, en este caso se menospreciaba la creatividad de estos últimos. No se toma en cuenta la creatividad, no se toma en cuenta sus sugerencias, sus recomendaciones, solamente se les daba orden de elaborar la producción. La integración obrera al proceso, este principio Taylor establece una planificación centralizada. Por lo tanto, la planificación provenía de los dueños de la empresa. No se toma en cuenta la visión del operario, puesto que no se lograría obtener una calidad esperada. Es allí donde él plantea que el operario debe tomárselo en cuenta, por lo tanto debe integrarse al proceso y debe tomarse también sus sugerencias para mejorar la producción, puesto que es él quien elabora el producto final. La supervisión lineal funcional de la producción, en este caso Taylor señala que las funciones del supervisor deberían desconcentrarse. El supervisor no puede aglutinarse de tantas funciones porque no se concentra, no delega bien. Él no puede saturarse de tanto trabajo. Por lo tanto, él plantea dividir por tareas y darle a encargados subalternos que se encarguen de los puestos de trabajo. Es decir, clasificar los trabajos. Es allí donde surge la división social del trabajo. Por lo tanto, eh, debía darle funciones al inspector, al medidor de tiempo, al medidor de rapidez, a su jefe de proceso o al escribiente de circulación. Es decir, cada trabajador debe cumplir con sus funciones respectivas. Y finalmente, el principio de control y el principio de sección. En el principio del control, este principio consiste en verificar que el trabajo se realice de acuerdo a lo planeado. Es decir, que se planifica una actividad, se ejecuta y se controla, de manera de poder medir los tiempos y los movimientos. Y el último principio es el principio de excepción. Aquí este principio indica que el supervisor debe atender los problemas de los trabajadores solo cuando se desvíen de los planeados, es decir, nada de tertulias, nada de chismes, solamente atender los problemas cuando hay un daño en una máquina o cuando hay una fluidez en la comunicación del jefe y del subalterno, solamente problemas laborales. Entonces, estos son los principios aportados por Frederick Taylor a la escuela o a la administración científica o clásica. Otro representante de esta escuela es Henry Lawrence Gantt, nacido en 1861 y fallecido en 1919. Gantt, ¿quién fue Gantt? Gantt fue discípulo de Taylor, por lo tanto presentó más atención a crear un ambiente eh, que le permitiera crear, obtener mayor colaboración de sus trabajadores a través de un sistema de bonificaciones creado por él mismo. Es decir, que él propuso un sistema de bonificaciones para los trabajadores en la medida que estos avanzaran en cuanto a producción y a calidad de producción. Por lo tanto, sus principales aportes fueron diseñar la gráfica de Gantt. La gráfica de Gantt es una tabla diseñada, puede ser 10 por 10, 12 por 12, donde en el lado horizontal, ¿verdad? Estaban establecidas el tiempo, en horas, en días, en meses. Y el lado vertical estaban establecidas las actividades que él debía ejecutar.
Por lo tanto, allí el supervisor verificaba en qué tiempo cada trabajador realiza las actividades durante la jornada laboral. También estableció las primas y tareas de GAN, es decir, que la medida que el trabajador cumpliera su función, su tarea, en esa medida, él iba a lograr un mayor incentivo laboral, una mayor bonificación. Y se le otorgarían las primas de producción. Aplicó la psicología del trabajo, de manera que había que convencer al trabajador de que el trabajo no era solamente su fuente económica, sino que era la forma de cómo él iba a lograr experiencia en la empresa y podía también lograr ascensos laborales. Además de ello, si algún día el trabajador se retira de la empresa, también podría ofrecer su experiencia adquirida en la empresa en otra empresa a futuro. Y adiestramiento del empleado. Es aquí donde él propone que al empleado hay que adiestrarlo, hay que entrenarlo, hay que capacitarlo, porque los trabajadores son el capital humano de la empresa. En la medida que ese trabajador sea mejor preparado, será un valor agregado para la empresa. Entonces, estas fueron las aportaciones de Henry Gantt. Por su parte, Henry Fayol, un francés, nacido en 1841 y fallecido en 1925, también propone algunos elementos a la Escuela de la Administración Científica. Él nació en Francia, posiblemente es el autor más distinguido en el campo administrativo, era un aristócrata, era muy clásico, era de demasiado dinero. Por lo tanto, Fayol afirma que la administración es aplicable a todas las actividades humanas y grupos sociales. Él propone el proceso administrativo. El proceso administrativo es como una especie de esqueleto de la empresa. Es allí donde el administrador desarrolla su función de gerenciar. Por lo tanto, ese proceso administrativo tiene 4 fases, ¿verdad? La fase de planificación, la fase de organización, la fase de dirección y control. En la planificación, el administrador establece la misión, la visión, los planes, las políticas, los principios, los valores de la empresa, es decir, cómo se va a planificar cada una de las actividades a través del presupuesto. En la fase de organización se determina el organigrama estructural o el organigrama posicional o funcional de la empresa. Quiere decir que allí es donde se determinan los cargos, las funciones y sus respectivas actividades. La organización se refleja a través de un organigrama, pero también se deben elaborar los manuales de funcionamiento, manuales de operación, manual de compra, manual de venta, manual de cargos y funciones, o sea, todo lo que tiene que ver con la estructura organizacional de la empresa. En la fase de dirección, aquí Fayol propone que consta de 3 elementos: la motivación, el liderazgo y la comunicación. Por lo tanto, el gerente debe motivar a su personal, no solamente a nivel de incentivos económicos y monetarios, sino también ser parte de esa empresa y motivarlo a que ese es su camino para el sostenimiento de la familia y del propio. Dentro de la dirección también conseguimos la comunicación, cómo es la comunicación entre subalterno y trabajadores, entre jefe y trabajadores. Esa comunicación debe ser escrita, debe ser oral, debe ser fluida a través de un canal excelente de comunicación entre el emisor y el receptor. Por lo tanto, la comunicación es vital en el proceso administrativo de la empresa. Y también el liderazgo, o sea, formar líderes, de determinar cuál es el trabajador más potencial para ser líder y de manera que ese trabajador pueda delegarse en él funciones mucho de más responsabilidad y pueda ascender en el trabajo. También ese trabajador generará confianza en el jefe de departamento para delegarle trabajo también. Y finalmente, la fase de control no es más que verificar, ¿verdad?, lo bien que se ha planeado, se ha organizado y se ha direccionado. En la fase de control se realizan las auditorías para evaluar el desempeño laboral, auditoría de recursos humanos, auditoría financiera, auditoría administrativa. También se lleva control de todas las actividades de la ejecución del presupuesto, entre otros elementos. Por lo tanto, se le reconoce a Henry Fayol un gran aporte en el campo administrativo, porque a través de estas 4 fases del proceso administrativo, la empresa y el administrador pueden visualizar eficientemente cómo está actuando esa empresa. También Fayol propone algunos aportes a la administración.
Él propone 14 principios generales de la administración. El primero y el más elemental es la división del trabajo, puesto que en la fase de organización se estructura un organigrama y en el organigrama aparece el jefe del departamento y cada uno de los trabajadores con sus cargos y funciones, es allí donde debe dársele mayor relevancia a cómo está dividido el trabajo según las especificidades del cargo. En la división del trabajo se reduce el número de tareas al que debe dedicar atención cada trabajador a fin de que éste sea más productivo y realice un mejor trabajo, puesto que un trabajador no puede ser utilitis. Él debe establecer, a su cargo debe establecer cuáles son sus funciones. Otro principio es el de autoridad y responsabilidad. En la autoridad es donde se dan órdenes y trae consigo una responsabilidad. Por lo tanto, el jefe es la autoridad y delega responsabilidad en sus trabajadores. La disciplina tiene que ver también con el control. La disciplina implica respetar los acuerdos entre la empresa y sus empleados, acuerdos de contrato colectivo, así también cómo se aplican las sanciones en forma juiciosa cuando un trabajador está violando esa normativa laboral. El principio de unidad de mando. Este principio establece que los empleados deben recibir órdenes de solo un jefe, no puede tener dos jefes. ¿Para qué? Para evitar confusiones sobre las instrucciones que se le proporcionen. Por lo tanto, un trabajador es responsable ante un solo jefe y sobre él recae esa unidad de mando. El quinto principio es la unidad de dirección. En esta unidad de dirección, cada grupo de actividades con un solo objetivo debe ser unificado en un solo plan, bajo el mando de un solo jefe. Quiere decir que cuando se planifican las actividades debe haber un solo jefe que ejerce la unidad de dirección y también ejerce la unidad de mando. El sexto principio es la subordinación al interés individual y al general. Por lo tanto, la empresa tiene un interés general, los trabajadores obedecen a ese interés general, no obedecen a intereses particulares o individuales. Y es aquí donde el interés de un empleado o grupo de empleados no debe prevalecer sobre de la compañía u organización. El otro principio es la remuneración al personal. Este principio establece que para mantener la lealtad y el apoyo de los empleados, estos deben recibir un pago justo por los servicios prestados. Por lo tanto, deben recibir un pago digno, de acuerdo a su trabajo, a su responsabilidad. El principio 8 es la centralización versus la descentralización. En este principio, el grado apropiado de centralización varía en cada asunto particular. Se debe buscar la adecuada proporción. Por ejemplo, no puede haber una centralización donde los jefes centralicen todo el poder y solamente deleguen. Pero tampoco puede haber una descentralización generalizada, puesto que los trabajadores se sentirían que no tienen voz, no tienen voto, y por lo tanto habrá mucha información. Entonces hay que equilibrar esa centralización de autoridad con respecto a la descentralización de mando y de autoridad. El principio 9 es la jerarquía. La jerarquía tiene que ver con la cadena de mando, así como los militares. Es la cadena de los superiores que viene desde la última autoridad a los rangos mucho más bajos. El principio 10 es el orden. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Quiere decir que el trabajo debe planificarse ordenadamente a través de cada una de las fases de su ejecución. El principio 11 es la equidad. Es una combinación de amabilidad y justicia, ¿verdad? Amabilidad y justicia con los trabajadores, pero también con las autoridades. El principio 12 es la estabilidad personal. Una rotación alta de personal incrementa la ineficiencia, por lo tanto, un trabajador no puede ser rotado cada 3 meses en un puesto de trabajo. Hay que esperar que se adapte, que le tome amor al trabajo. Por ejemplo, 2, 3 años. Ya a los 3 años sí se puede rotar porque ya él ha cumplido su faceta en esa función, no se fatiga, no se aburre y está formado en esa fase. Entonces va a la otra fase o otro departamento donde también pueda ser competitivo, eficiente y eficaz. De allí que esa estabilidad del personal involucra que la rotación debe hacerse de forma muy juiciosa. El principio 12 es la iniciativa, es decir, involucra pensar en un plan y asegurar el éxito. Todos los trabajadores tienen iniciativa para mejorar su función laboral. Y finalmente, el principio 14 es el espíritu de grupo, unión de personas, allí donde las personas se sienten unidas, donde se siente la empresa como una gran familia. Por lo tanto, la unión es la fuerza y viene la armonía entre el personal. Estos son los 14 principios de la escuela, que propone Henry Fayol
como parte, como aporte de la administración científica o clásica. Sin embargo, también Fayol detecta y describe 6 funciones en las organizaciones industriales. Él dice que todas las empresas industriales deben tener, además de los principios, deben tener funciones industriales. Toda empresa debe tener una función técnica, que es la función de producir y mantener la planta. Una función comercial, donde se realiza la compra, venta, intercambio de bienes y servicios. Una función financiera, que no es más que la búsqueda y uso óptimo del capital a través de la elaboración de los balances generales, estado de pérdida y ganancia, planes de inversión y toda la eficiencia financiera para maximizar los beneficios de la empresa. Es una función contable donde se realiza balance de operaciones, inventarios, costos, activos fijos. Una función de seguridad y resguardo, que es la protección del personal y la propiedad de la empresa. Y finalmente, la función administrativa es donde se ejecuta el proceso administrativo, como ya les expliqué, la fase de planificación, organización, dirección y control. Entonces, toda empresa debe tener estas 6 funciones. El segundo enfoque o escuela administrativa es el enfoque conductual, llamado también humanista. Este enfoque surge en 1940 y tiene como representantes a Elton Mayo, a Abraham Maslow, a Henry Herzberg, a Douglas MacGregor y a McLennan. Vamos a analizar algunos de los representantes más significativos. Ahora bien, a este enfoque se le conoce como humanista o humano relacionista porque plantea un nuevo enfoque acerca de las relaciones humanas en las empresas. Es un enfoque conductista porque no toma en cuenta al trabajador como una máquina, lo toma en cuenta como el análisis de sus emociones, de sus vibraciones, de sus sentimientos, en base también a la familia de la que integra esa empresa. Por lo tanto, este enfoque considera que el trabajador debe adaptarse a la necesidad que la empresa debe adaptarse a la necesidad de los trabajadores que integran la empresa, y este enfoque no puede ser casual, sino que se fundamenta en estudios psicológicos del individuo, por lo tanto sus motivaciones, sus necesidades, sus sentimientos, ya que el factor humano resulta determinante en la empresa, y cuando un trabajador está bien, tiene una buena salud mental, por supuesto va a ser más proactivo. Si un trabajador tiene satisfechas todas sus necesidades económicas y sociales, va a ser un gran aporte para esa empresa. Los psicólogos iniciaron las investigaciones sobre la selección de personal elaborando pruebas psicotécnicas. Escogieron los mejores hombres para las tareas concretas, relacionaron aspectos físicos con el rendimiento como la temperatura del ambiente, la luminosidad del ambiente, la humedad, el ruido en su sitio de trabajo, y establecieron cuáles son las causas del aburrimiento produciendo un trabajo repetitivo. Por lo tanto, los obreros hay que motivarlos. Su trabajo no puede ser repetitivo, no puede ser cansón porque no va a haber una buena producción. Esta escuela conductual o humanista, digamos, por lo general otorga mayor importancia al hombre internamente, psicológicamente, es decir, al hacer de la conducta el punto focal de la acción administrativa. También esta escuela, el caso de Elton Mayo realizó estudios en autor a mediados de los años 20, donde estudió las diferentes condiciones ambientales, psicológicas y de grupo, valiéndose para ello estudios de motivación, participación grupal, entre otros. Ahora, esta escuela tiene una desventaja, ¿verdad? Que es el idealismo respecto a las relaciones humanas y que estaba condenado a la impopularidad en un campo tan práctico como la empresa. Muchos empresarios no consideran evaluar psicológicamente al trabajador, sino que solamente se le paga para que produzca. Y en muchas ocasiones, los empresarios decían que se descuida el aspecto técnico y paternalismo exagerado, que ocasiona resultados muy pobres. Por lo tanto, su aportación a la administración es muy grande, ya que todas las nuevas corrientes administrativas se basan en esta escuela. De allí que todas las empresas hoy en día entrevistan a los trabajadores cuando van a ingresar para ver si tienen condiciones, aptitudes con C y aptitudes con P para llevar a cabo esa función. Como les decía anteriormente, la administración debe adaptarse a las necesidades de los individuos que integran la empresa, y este enfoque no puede ser casual, sino que debe fundamentarse en estudios psicológicos del individuo, motivaciones, sus necesidades, ya que el factor humano resulta determinante en la empresa.
Los psicólogos iniciaron investigaciones sobre la selección del personal elaborando test para evaluar el rendimiento del trabajador, su temperatura, temperatura del ambiente, luminosidad, humedad, ruido, que es lo que llevamos a ergonomía. Cuando el ambiente de trabajo se adapta a los requerimientos laborales para que el trabajador se sienta feliz y contento donde ejerce su trabajo y donde quizás vive gran parte de su vida, incluso muchas horas más que la que convive con la familia. Por lo tanto, este enfoque buscaba establecer la causa del aburrimiento establecido por un trabajo repetitivo. Y como les dije anteriormente, la desventaja es un gran idealismo con respecto a las relaciones humanas, donde la empresa, por lo general, su función no es psicológica, sino que es productiva. Y establecía que se descuidaba el aspecto técnico y de producción por el paternalismo exagerado con resultados muy pobres. El tercer enfoque es la teoría XY. Su ponente es el psicólogo Douglas MacGregor en 1906, nacido en 1906 y fallecido en 1964. Él establecía dos teorías administrativas, la teoría X y la teoría Y. Por lo tanto, este estadounidense de formación profesional como psicólogo industrial desarrolló la docencia y la investigación y desarrolló estudios en Harvard, donde más tarde fue profesor de psicología y de administración industrial. Él proponía lo que se llamaba la filosofía de dirección. Esta filosofía de dirección confirma las tesis de algunas variables más importantes, donde había que evaluar los resultados de la dirección de las organizaciones. Por lo tanto, las organizaciones son valores culturales en lo que se ejerce mando y donde la supervisión o la dirección está dada a los subordinados. Él estableció dos concepciones, la teoría de Max Weber y los valores y acciones, afirmando que los valores culturales de los supervisores con respecto a la naturaleza del comportamiento humano determinan acciones y procesos para ejercer el mando y tomar decisiones y motivar. Por lo tanto, él establece que en la teoría X, el trabajador tiene que ser obligado, controlado y amenazado para que cumpla con los objetivos organizacionales. El trabajador desea evitar siempre la responsabilidad, es un trabajador flojo, desmotivado, tiene poca ambición y quiere seguridad. El ser humano corriente tratará de evitar el trabajo. Eso es lo que planteaba en la teoría X, perdón. Él decía que el trabajador en la teoría de X es pesimista, es tradicional, es tayloriano, con poca confianza en el trabajo. Las organizaciones tradicionales parten de tres postulados básicos para someter al hombre a la organización y controlar su conducta, las cuales se mencionan a continuación. En esa teoría X, por lo general, la gerencia es la responsable de la organización y de los elementos de la empresa, tales como dinero, materiales, equipos, personas, intereses y fines. Aquí debe intervenir la gerencia para que la persona, ¿por qué? Porque las personas son pasivas, desmotivadas, son renuentes a elaborar un trabajo, no analizan sus necesidades organizacionales, no le interesa la empresa, solamente le interesa que les pague su salario. Por lo tanto, al trabajador hay que persuadirlo, hay que recompensarlo, motivarlo, pero también hay que castigarlo cuando no ejecuta bien su trabajo a través de memorándum escrito o llamados de atención verbales. Por lo tanto, esta es una teoría pesimista, estática, rígida, donde el trabajador es perezoso, prefiere que lo dirijan, no asume responsabilidades, no busca una dirección formal, sino todo es informal. No le gusta firmar ningún documento que lo responsabilice. La persona tiene que ser obligada y controlada para que cumplan con sus objetivos. A diferencia de la teoría Y, que es todo lo contrario, en la teoría Y no solo acepta la responsabilidad, sino que la busca. Son creativos para solucionar problemas. El trabajador tiene un grado de compromiso con las recompensas de sus logros. Se caracteriza por ser una teoría positiva. Entonces, esa es la propuesta de MacGregor. Ahora bien, en esta teoría Y, él también establece que hay un gasto del esfuerzo físico y mental en el trabajo. Por lo tanto, es tan natural como el juego o el descanso. Por eso es que el trabajador se motiva porque ve el trabajo como un juego que lo agota, pero también tiene una buena recompensación. El control externo y la amenaza del castigo no son los únicos medios para producir esfuerzos hacia los objetivos organizacionales. Por lo tanto, en la teoría Y, la persona aplicará una autodirección y autocontrol para el logro de los objetivos laborales.
son seres humanos promedio que aprenden, quieren estudiar bajo condiciones apropiadas. No solo hacen responsabilidad, sino que la buscan. Tienen capacidad de aplicar la imaginación, el ingenio y la creatividad en la solución de problemas organizacionales. El grado de compromiso con los objetivos de la empresa en proporción al tamaño de la recompensa relacionada con sus logros. En cuarto enfoque es el enfoque de la motivación de Abraham Maslow, nacido en 1908 y fallecido en 1970. Maslow propone que la empresa es tipo pirámide. Él propone una pirámide donde debe satisfacerse las necesidades de acuerdo a cada trabajador. Él dice que el trabajador tiene necesidades fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de reconocimiento, de autorrealización y propone la pirámide de Maslow. En esta pirámide, él establece que el trabajo debe ir satisfaciendo las necesidades a medida que va ascendiendo laboralmente. Por lo tanto, tiene necesidades fisiológicas que debe satisfacerla: la respiración, la alimentación, el descanso, el sexo y la homeostasis. Por lo tanto, cuando debe tener seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, salud, propiedad privada. Luego de satisfacer la necesidad de seguridad, busca satisfacer necesidades de afiliación. En esta necesidad de afiliación tiene que ver con el amor y la pertenencia. Solo deseo de relacionarse efectivamente con las demás personas, con su familia, con sus amigos. Una vez cubierta la necesidad de seguridad, esta necesidad de afiliación es una necesidad social donde él va creando compromiso con cierta competencia entre los miembros. Luego satisface la necesidad de reconocimiento, de ser reconocido a nivel de la familia, a nivel del trabajo, un autorreconocimiento, confianza, respeto y éxito. Y finalmente, la autorrealización, llamada también realización personal, por supuesto, es el deseo que todo ser humano de realizarse profesionalmente con su propia potencialidad. Por lo tanto, en esta autorrealización, él se siente satisfecho porque ha cubierto su necesidad de moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas. En sí, en esta pirámide se satisface en el orden que se han enumerado de abajo hacia arriba. Cuando la necesidad número 1 ha sido satisfecha, luego busca satisfacer la necesidad número 2, esta se activa y así sucesivamente, desde las fisiológicas hasta la autorrealización. Es allí donde Maslow presenta su teoría de que cuando el trabajador ha satisfecho estas necesidades, se siente realizado. Ahora bien, las necesidades básicas, por supuesto, son las fisiológicas de todo ser humano. Ahora, las necesidades de seguridad hasta la autorrealización le llamamos necesidades de crecimiento. El quinto enfoque es la teoría de los sistemas. En esta teoría de los sistemas, definimos el sistema como un conjunto de elementos íntimamente relacionados para un fin determinado o como un conjunto de combinación de elementos o partes que forman un todo unitario o complejo. Por lo tanto, la teoría general del sistema no es más que aquella teoría administrativa que estudia las organizaciones o empresas como sistemas sociales. ¿Por qué sistemas sociales? Porque están conformadas por los seres humanos, los cuales dicho sistema está inmerso en sistemas sociales mayores, que es la industria. Todo grupo de empresas constituye una industria y en constante movimiento a nivel económico, a nivel político, a nivel social, que se interrelacionan y afectan mutuamente. Por lo tanto, esta teoría del sistema tiene algunos elementos, o está compuesta de, digamos, de otros sistemas. Pues podemos establecer la clasificación. Por ejemplo, existen sistemas de interacción con otros sistemas. Aquí hay sistemas abiertos y cerrados. Los sistemas abiertos son sistemas que presentan relaciones de intercambio con el ambiente. Es decir, son sistemas que tienen entradas y salidas. Se recibe mucha influencia o insumo. Por ejemplo, las empresas. Las empresas tienen entrada y salida. Entrada de materia prima y salida de productos elaborados. Pero también hay sistemas cerrados en la interacción con otros sistemas. Estos sistemas cerrados reciben poca influencia, no presentan intercambio con el ambiente que les rodea, puesto que son herméticos a cualquier influencia ambiental y no proporcionan ningún tipo de influencia con el ambiente. Por ejemplo, los sistemas socialistas, tal es el caso de Cuba. Cuba no tiene relación con el mundo, Cuba está aislada. Y lamentablemente también el caso de Venezuela, que prácticamente son países que están aislados porque sus gobiernos no permiten intercambio de bienes y servicios y con otros países capitalistas.
por lo que podemos concluir que los sistemas cerrados no existen totalmente, claro, no existen totalmente sistemas abiertos ni tampoco totalmente sistemas cerrados, pero muchas veces hay combinaciones de ellos. Los sistemas de composición material y objetiva, estos sistemas se clasifican en abstractos y concretos. Los sistemas abstractos es donde sus elementos son conceptos, planes, hipótesis, por ejemplo, los idiomas filosóficos, los sistemas numéricos, que son abstractos para todo el mundo. Y los sistemas concretos es donde por lo menos existen dos elementos. Bueno, los sistemas binarios, donde está el 0 y el 1. Otros sistemas concretos son los sistemas de los números naturales, los números reales, el sistema digestivo, el sistema central nervioso del cuerpo humano, entre otros. Por su capacidad de respuesta, los sistemas se dividen en pasivos e inactivos. Los sistemas pasivos son aquellos que por sí solos no pueden responder al estímulo de otros sistemas. Necesitan un sistema activo para funcionar. Por ejemplo, eh, el lenguaje, las matemáticas, la cultura son sistemas pasivos donde el ser humano tiene que actuar para que pueda haber interacción. Quiere decir que tanto el lenguaje depende del ser humano, las matemáticas dependen del ser humano, la cultura está desarrollada por un ser humano. Pero también están los sistemas por su capacidad de respuesta activos, donde por sí solos los sistemas tienen función como un todo. Por ejemplo, un sistema numérico es un sistema activo. Un sistema de contabilidad es un sistema activo que tiene entradas y salidas. Se estimula el funcionamiento de un sistema de compensación salarial. También tiene capacidad de respuesta. Los sistemas por su movilidad interna se dividen en estático y dinámico. Un sistema estático permanece en un mismo estado, es decir, es un sistema que está equilibrado, no hay movimiento, no necesitará de un sistema dinámico para que lo estimule. Ejemplo, cuando está equilibrada la oferta y la demanda, o los ingresos y los egresos, o está equilibrado también los beneficios con las pérdidas, o sea, no hay ni excedente, pero tampoco hay escasez. Y los sistemas dinámicos son aquellos donde hay desequilibrio, donde hay movilidad interna propia, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de un país, el crecimiento económico, el desarrollo económico, un sistema dinámico abierto. Por lo tanto, es un sistema que tiene energía, tiende a agotarse con el tiempo. Y también existe dentro de la movilidad interna el sistema homeostático. Es aquel donde está en equilibrio, actúa solo, se autocorrige, se autorregula, como el caso del termostato del calentador de agua, ¿ya? El cual incide solo en que cuando falta el calor y se apaga automáticamente, el calor es suficiente. Finalmente, por su grado de dependencia, por la determinación de su funcionamiento, perdón. En este caso, existen los sistemas probabilísticos, donde existe incertidumbre sobre el futuro, los sistemas estadísticos, los sistemas de probabilidades. No se puede predecir con precisión que va a llover o que va a haber un terremoto, o por ejemplo un sistema monetario de un país. No se puede predecir que va a haber una inflación o va a haber una devaluación. O sea, se predice, pero no hay una exactitud. Allí su probabilidad. Y también están los sistemas determinísticos que se caracterizan por el funcionamiento con toda certeza, por ejemplo, el sistema solar. El sistema solar, todos los países gravitan alrededor de él por muchos años. Entonces, es un sistema que está también equilibrado. Finalmente, por su grado de dependencia, los sistemas son dependientes, cuyo funcionamiento depende totalmente de otros y del medio ambiente. Por ejemplo, los países subdesarrollados dependen de Estados Unidos. El cuerpo humano es un sistema también dependiente que necesita piernas para caminar, cerebro para pensar y manos para tomar o para agarrar. Y los sistemas independientes están regidos por ellos mismos, no dependen de nadie, como los países ricos que no dependen de nadie, tienen libertad de decidir con quién se asocian y supone un grado de evolución, por ejemplo, el aire, el agua, eh, el mar, es un sistema independiente. Y los sistemas interdependientes son aquellos que combinan elementos dependientes e independientes, dependiendo unos de otros, en el caso de los sistemas sociales, aunque a ocasiones impera uno sobre el otro. El quinto enfoque es
el enfoque de la teoría de los sistemas en 1945. Este enfoque tiene entradas o insumos, salidas o resultados, procesamiento o transformación, retroalimentación y ambiente. Es decir, una empresa tiene entradas o insumos, tiene salida o resultado, tiene procesamiento de información, tiene retroalimentación y tiene ambiente. Ahora, aquí le llamamos las entradas o insumos, como le vemos en el diagrama. Aquí se provee el material o la energía para la operación del sistema, es decir, abastece al sistema de lo necesario para cumplir su misión. Por ejemplo, la materia prima en una empresa. La salida o resultado es la finalidad para el cual se reunieron los elementos del sistema. Por ejemplo, el producto final, ¿verdad? El producto ya elaborado que es transformado en ese proceso de transformación. El procesamiento o transformación es el fenómeno que produce cambios en mecanismo de conversión, entrada y salida, es decir, la maquinaria. La maquinaria transforma esa materia prima en salida o en producto final. La retroalimentación es la función del sistema que tiende a comparar la salida con un criterio estándar previamente establecido. Tiene el objetivo de controlar. Esa retroalimentación es la que controla que esa salida esté bien realizada, que ese producto esté bien elaborado. Por lo tanto, en la retroalimentación lo que se busca es perfeccionar el desempeño del proceso, haciendo que el resultado esté siempre adecuado y estándar según el criterio escogido. Y finalmente el ambiente, puede ser el ambiente externo, es el ambiente donde se desenvuelve la empresa o el sistema. ¿Ya? Es donde hay interrelación e interdependencia a nivel económico, a nivel político, a nivel social, donde hay una fuente de energía, materiales e información para ese sistema. Ese es el ambiente externo, está compuesto por proveedores, clientes, gobierno, competencia, entre otros elementos. Aquí observamos también cómo una empresa es un sistema. En la empresa encontramos recursos humanos, finanzas, producción, compra, mercadotecnia, y en el ambiente o medio ambiente está formado por los clientes, los proveedores, la competencia y el gobierno. Y finalmente, el enfoque de la calidad total, en 1920. Este enfoque determina que la calidad es el comportamiento del producto que produce satisfacción al cliente, adecuación en el uso o la ausencia de eficiencia que evita la insatisfacción del cliente. Eso es calidad, pero sin embargo el enfoque busca la calidad total, es un enfoque japonés. La calidad total es el concepto administrativo que busca la participación organizada de todos los miembros de una empresa, elevando integralmente la calidad de los procesos, productos y servicios. Es decir, que la calidad total no solamente va a estar solamente en la producción, sino también en el recurso humano, en la maquinaria, en los equipos, en los sistemas, en las órdenes, en la fase del proceso administrativo. Por lo tanto, la calidad total busca evitar errores, haciendo un hábito de la mejora constante con el propósito de satisfacer necesidades y expectativas del cliente. En este enfoque de calidad total encontramos diferentes ciclos. El primer ciclo es el ciclo de control de Deming. Deming es el padre del enfoque total, nacido entre Estados Unidos y Japón. Él establecía 4 fases. Deming decía que había la fase de planear o planificar. Aquí se proyecta un producto con base a una necesidad de mercado, señalando específicamente el proceso productivo. En la planificación se hacen preguntas tales como qué y cómo, qué hay que planificar, cómo se planifica. Se identifica el problema a producir. Se evalúa la situación actual, se analizan causas, se establecen objetivos y se formulan estrategias y planes y acciones para realizar la asignación de los recursos monetarios, físicos, materiales y tecnológicos. En la fase de hacer, ejecutar el proyecto. Aquí se implementan las posibles soluciones de la planificación. Se asignan funciones y responsabilidades de formación y capacitación del personal. Se aportan los recursos monetarios. Se registran los datos estadísticos. En la fase de verificar, el producto debe ser elaborado con forma de identificadores de calidad durante la fase de proceso de producción y comercialización. En esta fase de verificar, se sigue el proceso y se mide de forma continua. Se evalúan datos de las acciones introducidas y se identifica causas y efectos del fracaso. Finalmente, en la fase actual, se interpreta estadísticamente los reportes, los registros, el proceso de producción y la comercialización
En esta fase se replantean los objetivos si no se han logrado. Se analizan las estadísticas obtenidas según los reportes. Se estandardiza lo que ha funcionado y se vela que esa estandarización permanezca, se elabore de forma permanente. Y finalmente, se establecen las acciones de mejora preventivas o correctivas. Existe otro ciclo, perdón, Deming, por su parte, propone también sus principios, los principios de la calidad total. Él establece el principio de crear y difundir entre los empleados una declaración de la misión. Todos los empleados deben conocer la misión de la empresa. Adoptar la filosofía de calidad, alta dirección y cultura organizacional. Debe haber un ambiente laboral aceptable, una buena cultura organizacional, un buen clima organizacional, es decir, una excelente filosofía de gestión. Redefinir el propósito de la inspección y la autoridad para mejorar los procesos. Por lo tanto, la autoridad es quien debe inspeccionar el mejoramiento de los procesos, su fase del proceso administrativo. Es decir, que se cumpla la fase de planificación, organización, dirección y control. Fin a la práctica de adjudicar compras solo en la base de la meta del precio. Es decir, las compras no pueden adjudicarse solamente por el mínimo precio, sino también por la calidad de los productos, por la entrega inmediata de los proveedores, por la aceptación del cliente. O sea, hay muchos elementos para poder determinar las compras, no solamente es el precio. Mejorar constantemente los procesos de producción y de servicios. Instituir el entrenamiento en base a las necesidades, es decir, mejorar la mano de obra, capacitar al personal en base a la necesidad de crecimiento de la empresa. Enseñar a instituir el liderazgo para una mejora continua, que es decir, formar líderes para una mejora continua empresarial, darle la oportunidad a esos líderes de que también tomen decisiones y aporten sugerencias. Expulsar el temor, es decir, no pensar en el fracaso, siempre en el éxito. Optimizar el esfuerzo de los equipos de grupo y áreas de staff. Es decir, optimizar el esfuerzo de los asesores. Las áreas de staff son los asesores, sean contralores, consultores jurídicos, abogados, secretarias, es decir, optimizar esos esfuerzos. Eliminar las exhortaciones a la fuerza de trabajo, es decir, no obligar a los trabajadores a trabajar, sino compensarlo y actuar bajo la psicología laboral. ¿Okay? No decirle, tienen que trabajar, tienen que trabajar, tienen que trabajar. No, sino que hacerles pensar que su trabajo es válido y que por ello son parte del crecimiento de la empresa. Eliminar las cuotas numéricas de producción, es decir, no establecer a cada trabajador cuánto debe producir, sino convencerlo de que su producción va a aportar calidad y productividad al mercado y al reconocimiento de esa empresa. Es decir, trabajar por objetivos y metas y no en base a cuotas de producción. Remover barreras que roben a la gente el orgullo de la manufactura. Es cuando hablamos de remover barreras, esta función se refiere a que la empresa no solamente factura, la empresa también tiene que ver con las cualidades gerenciales. Por lo tanto, este principio se refiere a que el verdadero orgullo es contribuir y producir con calidad, es estar consciente en la participación del proceso productivo, por muy pequeña que la empresa sea. Fomentar el automejoramiento y la calidad de vida. En esta fase no se debe tener miedo a preparar a la gente, ya que el mejorar a la gente mediante la capacitación se potencializa su desempeño y se le exhorta a que esa función laboral es parte de la calidad del trabajo, es parte del clima laboral, es parte de ese ambiente organizacional. Y finalmente, el principio de la calidad de Deming o de la calidad total tiene que ver con el emprendimiento, es decir, emprender en acciones para lograr la transformación de la empresa para que ésta sea mucho más competitiva. En este principio, lo que se busca es elaborar un programa de mejora continua de la calidad que sostenga la estructura interna, donde se cumpla la estructura organizacional y donde facilite el proceso de mejora continua de la empresa, donde sea reconocida nacional e internacionalmente. Por lo tanto, aquí se debe evitar la burocratización excesiva. No se deben crear puestos de trabajo por crearlos, no se deben crear direcciones por crearlas, sino que se adapte a las necesidades del crecimiento de la empresa y que mientras menos directores existan, va a ser mucho más fácil el control administrativo. También tenemos el enfoque de la calidad total propuesto por Ishikawa. Chicago fue un administrador japonés que en los años 70 y 80 propuso que la administración tenía también 4 fases. La fase de planear, de hacer,
de verificar y la fase de actuar, similar a las fases de Deming. En la fase de planear, aquí se determinan las metas, los objetivos y los métodos. En esta fase consiste en un subsistema de control estratégico. Por lo tanto, aquí se busca establecer metas y objetivos y determinar las acciones estratégicas para poder optimizar los recursos. En la fase hacer, aquí se debe realizar el trabajo previo a la educación y capacitación de los ejecutores, que es decir, que la empresa debe capacitar al personal. Es un subsistema de control de gestión, por lo tanto, el personal debe ser competente, proactivo, que pueda realizar su trabajo de forma eficiente, eficaz y efectiva. En la fase verificar, aquí se busca que el producto satisfaga lo planeado, incluyendo la satisfacción del cliente. En la fase de verificación, lo que se busca es que las metas hayan sido logradas de acuerdo a los objetivos. Por lo tanto, aquí también hay que medir el desempeño laboral en la función de la producción de esa producción, de ese producto que va al mercado y que ese producto genere competitividad, genere productividad y genere prestigio en la empresa. Finalmente, Ishikawa propone la fase de actuar. Aquí se toman acciones correctivas necesarias de manera que el producto sea estandarizado. Esta fase consiste en un subsistema de control de evaluación donde se evalúa el desempeño laboral, donde se toman correcciones preventivas, correctivas, en una constante mejora de esa producción que es enviada al mercado. Estas son las 6 escuelas principales de los enfoques administrativos. Sin embargo, existen otras escuelas, pero estas son las más representativas. También esta unidad 2 contempla el papel del administrador. El administrador tiene diferentes acepciones según Allen Gilmore, según Misberg, Drucker y Juárez. Ellos proponen diferentes lineamientos de cómo un administrador puede gerenciar una empresa. Por lo tanto, Henry Misberg propone unos ciertos roles del administrador. El administrador tiene el rol interpersonal cuando él actúa como cabeza visible de la organización, cuando él es el representante de esa organización. Por lo tanto, él debe actuar como líder organizacional, también como enlace con otras empresas, con el gobierno, con los proveedores, con los clientes, con la competencia. De allí que su propuesta esté mucho más enfocada a el rol, a ese tipo de rol. También Misber propone el rol informativo. El administrador tiene que cumplir con la generación de datos, de información, de conocimiento. Es un receptor de la información, puesto que él debe conocer los aspectos microeconómicos y macroeconómicos que rodean a la empresa, de manera que ésta sea mucho más competitiva. Debe manejar elementos de política, de sociología, elementos de economía, para que pueda asesorar a los dueños de esa empresa. Por lo tanto, él es difusor de la información. La información que él recibe debe aportársela a la junta directiva para que mejoren los procesos administrativos. Es portavoz de la gerencia. Es el líder que dinamiza y concretiza, digamos, envía información al exterior. Y en el caso de un presidente, cuando un presidente hace un discurso para presionar por una causa organizacional, el administrador actúa como proveedor de esa información. Es el enlace entre la junta directiva y los trabajadores para poder solicitar algún requerimiento que tengan los trabajadores. Por ejemplo, cuando se firma un contrato colectivo, cuando los trabajadores solicitan aumento de sueldo, quien lleva esa información a nivel superior es el administrador. De allí su función como portavoz. Y el otro rol del administrador es el rol decisorio. Aquí el administrador toma decisiones en forma intrínseca para mejorar esa continuidad laboral. Ahora, en este rol de decisiones, él actúa como emprendedor, es decir, él apertura nuevos negocios, busca las mejores adopciones para la empresa en ciertas condiciones cambiantes del entorno, desarrolla nuevos productos o propone el desarrollo de nuevos productos, de nueva forma de realizar procesos clave, de reorganizar a la empresa, reorganizar departamentos, reestructurar departamentos, fusionar departamentos, adquirir maquinaria y equipo, adquirir nueva materia prima, es decir,
actúa como relacionista público también. La función también actúa como controlador de perturbaciones cuando existen problemas a nivel de crisis. Existen factores que han tenido en cuenta que deben manejarse. Por lo tanto, el administrador busca hacer que esos retos y problemas sean solucionados en forma inmediata, de manera que su equipo pueda confiar en él y de manera que pueda soportar transiciones, por ejemplo, cuando las empresas pasan de una gestión pública a una gestión privada. Siempre hay el temor por parte de los trabajadores de que puedan ser despedidos. Entonces él debe controlar esas perturbaciones. Como asignador de recursos, el administrador es quien distribuye los recursos monetarios, físicos, tecnológicos y materiales, de tal forma que él es quien decide qué departamento recibirá X recursos, en qué medida, en qué monto, incluyendo su propio tiempo. Y como negociador, el administrador trata de conseguir nuevos mercados, nuevos clientes, nuevos empleados, eh, inicio de nuevos contratos, combinación de contratos con proveedores. Siempre estará negociando en la búsqueda de la mejor situación entera. Esa es la propuesta de Misber. Él evalúa el esfuerzo. Cuando el administrador establece objetivos, él busca fijar metas en cada área, las comunica a sus trabajadores para lograrla y decidir cuáles hay que cumplirla y en qué tiempo hay que cumplir esas actividades. Cuando organiza, el administrador analiza las actividades, decisiones, clasifica el trabajo, analiza las actividades manejables, desarrolla la estructura organizacional. Además de ello, también decide cómo lograr esas actividades, en qué tiempo, en qué espacio, asigna responsables para lograr esas actividades. Cuando motiva y comunica, el administrador lo hace a través de la práctica, de las relaciones personales. Por lo tanto, él logra los ascensos de su personal, detiene los ascensos, promueve los ascensos, habla con los subordinados, los hace valer, y de manera que busca motivarlo en cuanto a su puesto de trabajo, y esa comunicación la hace en forma verbal o la hace en forma escrita. Finalmente, mide el desempeño de sus trabajadores, es decir, evalúa a sus trabajadores. Para ello, el administrador establece criterios e índices como factores importantes dentro de la organización. Analiza el tiempo, la función, ayuda a cumplir esas actividades, interpreta el rendimiento laboral en todas las áreas, comunica el significado a los superiores y genera resultados a sus propios colegas. Esta es la propuesta de Katz. Katz establece no roles administrativos, sino habilidades y competencias del administrador. El administrador debe tener tres habilidades: la habilidad técnica, la habilidad humana y la habilidad conceptual. En la habilidad técnica, consiste en que el administrador utiliza sus conocimientos, sus métodos, sus técnicas y equipos necesarios para desempeñar su función en forma instructiva a través de la experiencia y la educación. En la habilidad humana, el administrador tiene capacidad y discernimiento para trabajar en equipo, para delegar funciones en ese equipo, comprender las actitudes y motivaciones de cada uno de los sujetos de su personal y determinar el liderazgo eficaz en cada uno de ellos. En la habilidad conceptual, en esta habilidad, el administrador observa las habilidades que tiene su equipo de trabajo en cuanto a las complejidades del ajuste, del comportamiento de cada uno de ellos, y permite que las personas puedan compensarse y puedan lograr el mayor éxito cumpliendo con los objetivos de la empresa y cumpliendo con las necesidades como grupo inmediato. También está la propuesta de Robbins y Descenso en cuanto a las habilidades y competencias del administrador. Robbins y Descenso, ellos establecen que el administrador debe tener dos habilidades: habilidad política y las habilidades específicas. En cuanto a la habilidad política, no es más que la capacidad del administrador para mejorar su posición personal, generar poder, establecer contactos correctivos,
Los gerentes por lo general tienen buenas habilidades políticas para tratar con sus similares, conseguir recursos, puestos públicos como privados, ¿bien? Evaluar, tener evaluaciones altas que logren mayores ascensos. Ahora, cuando logra esa habilidad política, también debe lograr las habilidades específicas, las cuales son controlar el entorno de la organización y sus recursos, organizar y coordinar, manejar información, propiciar el crecimiento y el desarrollo de la empresa, motivar a sus empleados y manejar conflictos interpersonales y resolver problemas estratégicos. También está la propuesta de la American Management Association, es decir, la Asociación Americana de Administradores. Esta organización establece que el administrador debe tener un pensamiento crítico y resolución de problemas. Debe generar una comunicación efectiva entre sus subalternos y sus colegas, colaborar en el trabajo en equipo, no ser un jefe, sino ser un líder, y debe ser creativo e innovador en cuanto a planes de negocio, modelos de negocio y nuevos emprendimientos y asociaciones o fusiones con otras empresas del ramo. Finalmente, ¿cuáles son las reglas eficaces para ser un buen gerente? Hacerse las siguientes preguntas. ¿Es esto lo correcto para la empresa? Trazar un plan de acción. Se asume responsabilidades por las decisiones. Se asume responsabilidades para comunicar. Se centran en oportunidades. Hacen reuniones productivas. No piensan ni dicen yo. Piensan y dicen nosotros. ¿Por qué? Porque ve a sus compañeros como un equipo. Por eso él no es jefe, él es líder. Con el ascenso del trabajador del conocimiento, esta tarea ha adquirido mayor importancia. En una economía del conocimiento, las personas son el activo más importante de la empresa o de la organización y le corresponde al administrador desarrollar esas habilidades, destrezas, actitudes y generalidades. Tienen como asignación ver los siguientes videos, hacer un análisis de cada uno de ellos, un resumen, y contestar las siguientes preguntas, investigar y contestar las siguientes preguntas. Diferencia y semejanza entre un administrador, un gerente y un jefe autocrático, aciertos y errores que cometen los administradores en su gestión, funciones y características de un administrador, papel del administrador en el proceso administrativo, ya ustedes saben cuál es el proceso administrativo, en base a sus fases, planificación, organización, dirección y control, y finalmente la función del administrador, tanto en la gestión pública como en la gestión privada. Estas son las asignaciones del tema número 2. Y un cuadro sinóptico comparativo de las escuelas administrativas. Muchísimas gracias por prestar atención y nos vemos posteriormente en la unidad o tema número 3, que se refiere a las estructuras organizacionales. Wow, por fin.